En este segundo módulo vamos a referirnos fundamentalmente a las respuestas inmunológicas específicas a parásitos y hongos. Sin embargo, anteriormente deberemos decir la importancia que representa estas parasitosis y micosis a nivel mundial y a nivel de nuestro país. Estimaciones de la OMS señalan que las parasitosis tales como la esquistosomiasis, filariasis, leishmaniasis, paludismo y trypanosomiasis han mantenido endemias con cifras de prevalencia superiores a los 500 millones de personas infectadas, constituyendo un real problema de salud pública a nivel mundial. Por su parte, en nuestro país, el mayor impacto epidemiológico está representado por la enfermedad de Chagas, hidatidiosis, enteroparasitosis, giardiasis y oxidiosis, micosis sistémicas como la histoplasmosis, candidiasis, criptococosis y micosis superficiales como las dermatofitosis. La respuesta inmune contra los parásitos u hongos está gobernada por los mismos principios de las respuestas a infecciones por otros agentes infecciosos, pero en el caso de las infecciones parasitarias, estas involucran interacciones huésped-parásito más complejas. La relación huésped-parásito es una relación dinámica que involucra factores dependientes del huésped y del parásito, como lo vimos en el teórico anterior, influenciados fundamentalmente por el medio ambiente y los estilos de vida de las personas. Dentro de los factores parasitarios, la carga, la especificidad por el huésped, la virulencia, los mecanismos de agresión y evasión, entre otros mecanismos. Los mecanismos de defensa son esenciales para la supervivencia del huésped. La respuesta inmune es el mecanismo más efectivo de defensa una vez que los parásitos han ingresado al organismo. En base de la respuesta inmune está el reconocimiento de las moléculas, como lo vimos en el teórico anterior, denominadas antígenos. Los organismos parasitarios son considerados un verdadero mosaico antigénico, tanto desde el punto de vista estructural como metabólico. Estudiados químicamente, los antígenos parasitarios se ha visto que muchos son proteínas, glicoproteínas, polisacáridos y en pocos casos se han identificado complejos lipoproteicos o glicolipídicos. Sin embargo, estos existen. En el caso de los protozoarios, organismos unicelulares, los antígenos pueden ser intracelulares, nucleares y citoplasmáticos, antígenos de membrana, antígenos extracelulares, comprendiendo estos últimos a productos solubles de excreción-secreción. En el caso de los metazoarios, helmintos y artrópodos, por ser multicelulares y poseer órganos y tejidos, presentan mayores dificultades para esquematizar su distribución antigénica. Estas se dividen en antígenos somáticos, secreciones internas, celulares, tisulares y de órgano, antígenos a nivel de cutícula que los rodean y por fuera de la misma, membrano-cáliz, y antígenos metabólicos o productos de excreción-secreción. Por último, en los hongos encontramos antígenos citoplasmáticos, de membrana, capsulares y producción de excreción-secreción. En este teórico vamos a cubrir los mecanismos inmunológicos desencadenados en las infecciones por parásitos y hongos, la inmunidad frente a protozoarios, la inmunidad frente a helmintos, inmunidad frente a artrópodos, inmunidad frente a hongos y los principales mecanismos de evasión e inmunomodulación de protozoarios y hongos. Es conocido que estos mecanismos de agresión de parásitos y hongos generan ciertas acciones mecánicas, pueden ser obstructivas, expansivas, por compresión extrínseca o intrínseca, perforación, irritación, comprendidas estos en los parasitismos de Echinococcus granulosus, Toxoplasma gondii y Trypanosomas como ejemplo. La acción química, enzimática e inmunológica en el caso de Giardia o Fasciola, la acción expoliadora, sea directa o indirecta, por Trichuris o Giardia, la acción bacterífera,
Varios de estos parásitos inducen respuestas de tipo Th2, disminuyendo por lo tanto una respuesta Th1 de los linfocitos. Esto favorecería la susceptibilidad a las infecciones bacterianas, fundamentalmente en los casos en los cuales existe una migración del tubo digestivo hacia diferentes órganos, como lo es en el caso de Ascaris lumbricoides y Fasciole hepática. La presencia del parásito en el huésped entonces constituye un gran estímulo antigénico. Este estímulo antigénico, solo el 5 al 7% de las inmunoglobulinas producidas, IgG, IgM, IgE, IgA, van a ser específicas contra el parasitismo, porque tanto parásitos como hongos presentan en su superficie o en sus productos de excreción-secreción diferentes epitopes que generan una respuesta inmune exagerada, pero que no generan una respuesta inmune específica. Dentro de los mecanismos específicos que son dependientes de la inmunidad adaptativa y constan de respuestas celulares humorales, van a depender fundamentalmente del tipo parasitario, sean estos protozoarios intracelulares, hongos intracelulares, extracelulares, helmintos, el estadio evolutivo del parásito, la etapa de infección, la localización, si éste tiene un tropismo celular o tisular, los mecanismos de evasión e inmunomodulación de la respuesta del hospedero propios y característicos del parásito que vamos a ver a lo último de esta presentación. Con respecto a la inmunidad frente a protozoarios, las formas intracelulares generalmente desencadenan una respuesta de tipo citokina Th1 con células TCD8 con producción de interferón gamma o CD4 positivas, que resultan en la destrucción de la célula infectada. Las formas extracelulares desencadenarían generalmente una respuesta de inmunidad humoral Th2 con producción de anticuerpos específicos. Sin embargo, el mismo protozoario puede desencadenar las dos respuestas en un mismo hospedero y posiblemente, si bien no dependa de la carga parasitaria, sí depende de su antigenicidad y su localización. Un ejemplo de ello es el protozoario intestinal de Lambia, que parasita el intestino delgado, el cual se adhiere mediante un disco suctorio a la lámina propia y desencadena una respuesta por producto de secreción-secreción, fundamentalmente, en las placas de Peyer, formando agregados linfoides microparásitos. En el caso, por ejemplo, del Toxoplasma gondii, un parásito intracelular, este desencadena una respuesta de tipo Th1 y Th2 con una producción de inmunoglobulina M e inmunoglobulina G. Es capaz de variar sus formas replicativas, causando una infección aguda por una forma de replicación rápida, los taquizoitos, pero persistiendo en formas crónicas, alojándose en sitios inmunológicamente privilegiados, células linfoides, cristalinos, tejido del sistema nervioso, en una forma enquistada de baja tasa de replicación bravizoides. Si bien el parásito no resiste la acción del lisosoma, evita que se produzca la fusión de este con la vesícula donde habita y el lisosoma primario en macrófagos secretando amonio. Por lo tanto, esta es un mecanismo en el cual el parásito toma a la célula que parasita como un verdadero hospedero y destruye el núcleo de esta célula, reproduciéndose rápidamente hasta que el sistema inmune puede generar una respuesta IgM fundamentalmente. En estos casos, el parásito produce formas hipoalérgicas en las cuales disminuye su tasa de replicación, los bradizoitos, forma a su vez en el interior de la membrana celular de la célula hospedero una capa en la cual no pueden ingresar las inmunoglobulinas y
Por lo tanto, esto genera una forma quística que no estimula las reacciones inflamatorias. Con respecto a las consecuencias adversas, el fenómeno de hipersensibilidad, los fenómenos de hipersensibilidad tipo 1 se generan por irritación e inflamación, fundamentalmente producidos por Vamos ahora a la inmunidad frente a helmintos. La respuesta inmune específica que desencadenan los helmintos parásitos depende de su estado de desarrollo, estadios larvarios o adultos, y de su tropismo celular. Los helmintos parásitos son, como decíamos, un mosaico antigénico, ya que varía su composición de membrana citoplasmática y de metabolismo secretado según las formas larvarias o en el adulto. Los helmintos parásitos, a pesar de pertenecer a grupos taxonómicos diversos, son agrupados por su capacidad de inmunomodular la respuesta inmune del hospedero a través de la secreción de metabolitos, proteínas, vesículas extracelulares, entre otros mecanismos. La respuesta inmune de los helmintos parásitos es una respuesta fundamentalmente Th2, con producción de interleuquinas 4, 5 y 10 y activación de células T reguladoras. Los helmintos que penetran profundamente la mucosa intestinal o que pasan por etapas císticas prolongadas son capaces de estimular también una respuesta fundamentalmente Th2 mediante la generación de interleuquina 2, factor de necrosis tumoral, entre otros. La respuesta humoral con producción de anticuerpos IgM, IgA, IgG, que es la defensa típica en el aparato digestivo, por ejemplo en el caso de Ascaris lumbricoides, con preponderancia del rol de las IgE en la respuesta humoral, en el caso fundamentalmente, por ejemplo, de fasciole hepática o en menor caso en equinococcus granulosos. La combinación de antígenos helmintos con IgE produce la degranulación de los mastocitos y la liberación de agentes vasoactivos que aumentan la permeabilidad vascular y estimulan la contracción del músculo liso, favoreciendo los mecanismos de expulsión de los mismos. El fenómeno de hipersensibilidad tipo 1, como decíamos para los protozoarios, en los helmintos causa eosinofilias periféricas, edema, y puede causar, en el caso de Ascaris lumbricoides o de otros helmintos, asma y reacciones urticarianas. Los macrófagos, plaquetas y eosinófilos se unen en IgE unidos a parásitos, lo que aumenta la producción de enzimas lisosómicas en especies reactivas del oxígeno, leucotrienos y prostaglandinas, lo que estaría desencadenando un primer factor en las eosinofilias tipo 1. Estos eosinófilos son atraídos por moléculas quimiotácticas y se unen al parásito liberando su contenido, proteínas catiónicas y peroxidasa, sobre la cutícula de los gusanos. Como habíamos mencionado anteriormente, la acción bacterífera exacerba la respuesta tipo Th2, disminuyendo a los linfocitos Th1 y a su vez los niveles elevados de IgE reducen la acción de los monocitos polimorfonucleares, aumentando la susceptibilidad a infecciones bacterianas en el caso de aquellos helmintos con migración larvaria visceral. Veamos un ejemplo de la inmunidad frente a helmintos para comprender lo anteriormente expresado. El Ascaris lumbricoides es un nematode propio del hombre que presenta una migración larvaria al ingreso en el organismo por vía oral y que migra desde el intestino delgado, invadiendo la mucosa intestinal, pasando la circulación y pasando por el primer filtro al hígado, corazón y a la vía aérea. En la circulación hemática aérea rompe la unidad alveolar, pasando a la vía aérea propiamente dicha, para poder llegar a escalarla y poder llegar nuevamente a el tubo digestivo para poder llegar a generar
su forma adulta. Dicho el ciclo de este parásito, sin ningún lugar a duda, va a producir una acción bacterífera a nivel intestinal, pero fundamentalmente va a producir una respuesta inflamatoria local a nivel pulmonar. Esta respuesta inflamatoria local a nivel pulmonar se caracteriza por una respuesta tipo TH2, con producción de interleuquinas 4, interleuquinas 13 e interleuquinas 5, que genera fundamentalmente la destrucción de algunos estadios larvarios, pero no la totalidad. La migración larvaria es inducida por la producción de factor de necrosis tumoral e interleuquina 1 beta y se caracteriza fundamentalmente por la generación de interleuquina 6 asociada fundamentalmente a una infiltración de neutrófilos propia de una reacción inflamatoria. Al establecerse la forma adulta, sin ningún lugar a dudas, van a ocurrir diferentes cambios producto de excreción-secreción del nematode a nivel intestinal. Sin embargo, la producción de la inmunidad a nivel pulmonar no genera para posteriores reinfecciones un mecanismo tal de que la respuesta inmune pueda llegar a disminuir o parar la infección parasitaria posterior. Veamos ahora un esquema en el cual observamos la entrada de las larvas en el lumen intestinal, produciendo interleuquina 2, la cual produce una proliferación de eosinófilos, una presentación de las células dendríticas con una respuesta TH2 y generación fundamentalmente por células B de IgE e IgE1. Esta respuesta va a generar un reclutamiento fundamentalmente de ciertas células como macrófagos y eosinófilos que a nivel pulmonar generarán una respuesta inflamatoria relativamente eficaz contra las larvas. Sin embargo, una vez que se produce la persistencia crónica a la exposición de huevos de el minto y fundamentalmente con la generación de gusanos adultos en el intestino, la respuesta en realidad no es eficaz para las ulteriores reinfecciones. En referencia a la inmunidad frente a artrópodos, una de las características fundamentalmente de esta inmunidad se basa en la inducción de la respuesta a la saliva y a sus componentes. Uno de los ejemplos sería Sarcoptes scabiei, productor de la sarna, el cual parasita la capa córnea. En la capa córnea, muchos productos de excreción-secreción de este artrópodo van a generar hipersensibilidad tipo 1 mediada por IgE, hipersensibilidad retardada generando granulomas y la neutralización de toxinas del propio artrópodo. La inmunidad frente a hongos es en realidad algo diferente. En las respuestas inmunes hay una gran preponderancia de los mecanismos de control de la invasión y el establecimiento del agente por parte del sistema inmune innato, con participación fundamentalmente de neutrófilos y de la flora normal del hospedero. Las infecciones fúngicas pueden ser desencadenadas por patógenos primarios, como Histoplasma capsulatum, Paracoccidioides brasiliensis o dermatofitos, u otras especies oportunistas, Cryptococcus Candida albicans y Aspergillus, que se presentan ante deficiencias en el funcionamiento inmune, sean estas en pacientes HIV, en diabéticos, o por alteración fundamentalmente de tratamientos antibióticos o tratamientos que disminuyen oncológicos o tratamientos de inmunodepresión
Lo cual hace de que no solamente las especies oportunistas puedan llegar a presentarse como tales, sino que los patógenos primarios cambien en realidad su presentación clínica en la enfermedad. Las micosis causan generalmente una gran morbilidad y relativamente escasa mortalidad, dependiendo fundamentalmente del estado de inmunodepresión del individuo. Estas desencadenan principalmente una respuesta adaptativa mediada por una respuesta TH1 y en este caso vemos una respuesta TH17 con producción de interleuquina 6 e interleuquina 17. Los mecanismos de evasión e inmunomodulación parasitaria inhiben la respuesta efectiva de los pégridos. Las reacciones inmunológicas contra el parásito tendrán carácter protector cuando puedan destruir al parásito, sea por fagocitosis, activación de complemento, o alterar su fisiología, neutralización de enzimas por anticuerpos o inhibición de la reproducción celular por linfoquinas, o lograr su expulsión, parásitos intraluminales. Cuando no se logra eliminar completamente el agente patógeno, habitualmente se reduce su número por debajo de un umbral de enfermedad, pero persiste la infección. Estos parásitos constituyen, como decíamos, un estímulo antigénico que mantiene la inmunidad activa. Esta es la premunición. Las especies parasitarias de mayor importancia en medicina humana son aquellas en las que la respuesta del huésped es inefectiva o lenta de desarrollar, lo que permite que estos parásitos establezcan infecciones crónicas. La consecuencia de la infección crónica son la presencia de antígenos circulantes, estimulación antigénica persistente y formación de complejos inmunes, por ejemplo, en hidratidosis y malaria. Las razones por las que la inmunidad protectora es pobre reflejan características tanto del huésped como del parásito, con una probable capacidad de regular la respuesta inmune TH1, TH2 o TH17. En este estado de dinamismo de la relación huésped-parásito hay factores que se relacionan con el huésped, como habíamos visto en el teórico anterior: edad, raza, infecciones intercurrentes, fisiológicos, hormonales, nutricionales y genéticos, como factores que ponen el parásito en juego para desequilibrar su balanza a su favor. Entre los diferentes factores que los parásitos han generado en su evolución están aquellos por los cuales estos pueden evadir o inhibir la respuesta efectiva del huésped. Y estos son la elección de huésped susceptible. Es sabido que entre los vertebrados superiores existen diferencias en la resistencia y susceptibilidad frente a determinadas especies parasitarias. Esto se ha logrado mediante la selección del huésped por el parásito en su evolución, encontrando vertebrados con susceptibilidad al natural, a aquellos que presentan resistencia natural a las infecciones. Esta resistencia natural sería dependiente de genes asociados al HLA, como en el caso de Yardiasis y Echinococcus granulosus. Localización en sitios inmunológicamente privilegiados o secuestración anatómica. Ciertas especies parasitarias se ubican en lugares inaccesibles a la respuesta inmunológica. Este es el caso de microorganismos intracelulares que habitan en macrófagos, por ejemplo, bradizoitos de Toxoplasma gondii, amastigotas de Trypanosoma crucis en los músculos, levaduras de Histoplasma capsulatum en los macrófagos, o en células de tejido linfoide o estructuras anatómicamente aisladas como el cristalino o tejidos del sistema nervioso central. Otros están protegidos formando quistes y o rodeados por membranas originadas por el huésped, como es en el caso de la hidátide, de Echinococcus granulosus, o los pseudoquistes de Trichinella spiralis. En el caso de la variación antigénica, este es el caso fundamentalmente de los tripanosomas africanos, los cuales por cambios secuenciales en la estructura química de sus antígenos en superficie durante el parasitismo, permiten que la nueva población de parásitos circulantes eluda y sobreviva al ataque del sistema inmune. Variación de antígenos en superficie emitidos o eclipsados. La parasitemia, por consecuencia, caería por destrucción de estos tripanosomas por acción de anticuerpos.
y volvería a subir debido a la emergencia de nuevos parásitos con composición antigénica diferente. Este cambio estaría codificado genéticamente, siendo este un alto grado de evolución y adaptación al parasitismo. La depresión de la inmunocompetencia del huésped. La respuesta inmunológica aparece deprimida en varias enfermedades parasitarias. Esta depresión puede ser específica o no específica. En cuanto a la no específica, por ejemplo, las larvas nacidas de Trichininia spiralis producirían una sustancia con propiedades de factor citotóxico, lo que disminuiría transitoriamente la población tanto de linfocitos T como de linfocitos B. La inmunodepresión específica contra antígeno del parásito contribuiría a establecer una infección sobreaguda o crónica de acuerdo con la virulencia que el parásito sea capaz de exhibir en ausencia de una respuesta eficaz defensiva por parte del huésped. En infecciones por Plasmodium falciparum, la coexistencia de altos niveles de complejos inmunes circulantes y la promoción por el parasitismo de la no respuesta a antígenos específicos debido a que los linfocitos THCD4 en infecciones agudas fallan en los antígenos específicos y en la producción de interleuquina 2 y en la expresión de receptores de estas interleuquinas llevaría a la no activación policlonal de células T, inclinando al parásito a una balanza a su favor. Mientras que en las etapas agudas de la infección por Trypanosoma cruzi se ha comprobado que solo estaría deprimida la expresión de receptores de interleuquina 2 en la superficie del linfocito T activado, lo que llevaría a una menor respuesta inmunológica. En Leishmania, la supresión se encontraría a nivel de la hipersensibilidad retardada celular, pero la producción de anticuerpos estaría íntegra. Por otro lado, el bloqueo a la fagocitosis. Este fenómeno caracteriza a las infecciones por parásitos intracelulares, Toxoplasma gondii, Trypanosoma cruzi, Leishmania. Por diferentes mecanismos, estos evaden la respuesta celular y utilizan la célula invadida como un saco bolsa que les permite multiplicarse sin la interferencia del sistema inmune, siendo estos mecanismos casi exclusivamente utilizados en etapas agudas de la infección. Trypanosoma cruzi lisa la membrana del fagosoma que lo contiene mediante una proteína ubicada en la superficie del parásito que es similar a un factor C9 del complemento, escapándose así los tripanosomas al citoplasma del macrófago. Este mecanismo solo sería posible cuando los macrófagos no estén activados, ya que su activación dañaría la invasión. Los bradizoitos, que los habíamos visto en esta charla, de Toxoplasma gondii, impiden la función del fagolisosoma que los contiene, mecanismo bloqueado cuando estos ovozoitos están cubiertos por anticuerpos. La variación de la antigenicidad o pérdida de la inmunogenicidad sería un fenómeno en el cual el bloqueo a la fagocitosis permite, por ejemplo, en el caso de Toxoplasma gondii y de los bradizoitos, generar una disminución sustancial en su reproducción y generar un quiste que los contiene total y completamente fuera de la respuesta inmune.